Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, perdón, de mi comunidad. Pues lastimosamente no vamos a poder tener la catequesis presencial por compromiso que hay eh, en la parroquia, pero sí tenemos que cada 8 días es aprovechar esta media hora y tratar de compartir la catequesis que tanta falta nos hace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, dame de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu discernimiento para poder compartir esta catequesis con mis hermanos y que seas tú que hable a través de este siervo inútil. Todo esto te lo pido por intercesión de María Santísima, los ángeles y los santos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, en la clase anterior nos habíamos quedado en el numeral 1 que dice se presupone la fe y dijimos que vamos a continuar desde un párrafo que dice por eso Jesús dice a los que habían creído en él, pero vamos a empezar desde el numeral 1. Estamos en la introducción de conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no ha tenido un encuentro personal transformador en la fe. Como experiencia viva, encuentro con la persona del Señor resucitado y no solo como aceptación intelectual de la doctrina revelada. La clave es una experiencia personal con el Señor. Por eso nos estamos encaminando a esto, a una experiencia personal. Muy bueno que nosotros escuchemos testimonios de personas, muy bueno que escuchemos algún programa, muy bueno que escuchemos alguna prédica o algún testimonio, como dije hace un momento. Muy bueno, eso nos puede ayudar, pero lo mejor es nuestra propia experiencia de salvífica, nuestra propia experiencia de salvación, nuestro propio encuentro, que no nos cuenten, sino que nosotros lo hayamos vivido, porque eso es lo que va a ayudar a cambiar nuestra vida. Por eso dice acá en San Juan 8:31-32, nadie puede conocer, por eso Jesús dice a los que hablan los que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Juan 8:31-32. Si permanecen en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. O sea, si cumplimos su mandato, si cumplimos lo que nos piden las Sagradas Escrituras, si permanecemos insertados en Él, entonces podemos decir que somos sus discípulos. Pero es la condición exacta y clara, si permanecemos en Él. No quiere decir que si estamos a medias, o cuando queremos, o solo cuando tenemos un problema salimos buscando al Señor. No, permanecer es estar siempre ahí. Permanecer es estar perseverando cada momento, cada instante. Solo a los que ya son discípulos se les ha dado a conocer los misterios del reino. San Mateo 13:11. Solo a los que ya son discípulos se les es dado a conocer los misterios del reino. San Mateo 13:11. Cuando nosotros tenemos esa experiencia personal con Dios, ese encuentro, Él nos revela lo que quiere para nosotros y lo que quiere de nosotros. Entonces, es allí donde nos da a conocer y al mismo tiempo nos da la capacidad de entender. Recordemos que el Señor nos pide estas cosas porque Él sabe que podemos hacerlo, que tenemos capacidad. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos tanta voluntad, no tenemos tanta fuerza,
no queremos sacrificios, no queremos compromisos. Queremos vivir una fe así como mediocre, una fe como así sin compromiso, sino que si me queda tiempo asisto a la iglesia, si me queda tiempo voy a la comunidad, si me dan ganas voy a misa. Y entonces se nos olvida que por el bautismo tenemos un compromiso, que por la confirmación que recibimos también tenemos otro compromiso. Y es allí donde en el encuentro que tenemos vamos a renovar nuestras promesas bautismales, porque con nuestra vida alejada, con nuestra vida fuera de Dios, hemos apagado el Espíritu, digamos, por decir algo. Hemos contristado el Espíritu Santo que recibimos en los sacramentos de iniciación. Dice acá, vamos a ver, los que se han convertido y han creído en Jesús reciben el don del Espíritu, que los llevará al conocimiento de Dios de una manera personal e íntima. Los que se han convertido y han creído en Jesús reciben el don del Espíritu. Eso es lo que yo les decía. En un encuentro con Jesús vamos a recibir ese Espíritu de Dios que nos hará renovar las promesas, que nos quitará de los ojos el vendaje, que nos animará el corazón, que nos animará nuestro ser para que nos encaminemos, para que empecemos a buscar una vida nueva, porque el Señor lo hace todo nuevo. Aunque nuestros pecados hayan sido muy graves o nuestros pecados sean difíciles, Él los convierte y se olvida de ellos. Él nos perdona. Por eso dice, y aunque tus pecados sean como la púrpura, yo no me volveré a acordar de ellos. Entonces el Señor lo que quiere es darnos su espíritu, un espíritu de valentía, un espíritu de valor, un espíritu de fuerza, un espíritu que nos haga hablar y decir Abba Padre, un espíritu que nos ayude a descubrir el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros estamos llamados a darle a Dios. Un espíritu que nos ayude a entender las escrituras para que no digamos, no, yo no entiendo, yo no puedo. No, porque el Espíritu Santo es un espíritu que tiene la capacidad de darnos el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice que el Espíritu nos llevará al conocimiento de Dios personal e íntimamente. Por eso también más adelante hablaremos en otros temas de cómo vamos a tener esa intimidad con Dios. El estudio intelectual de la doctrina cristiana, sin una fe viva, previa como encuentro con Jesús, nos lleva al verdadero conocimiento de Dios, porque Dios es una persona y no una teoría. ¿Qué quiere decir esto? Te los traduzco así. Si queremos entender el conocimiento de Dios o la voluntad de Dios a través de una manera intelectual, porque me gradué de teólogo, porque me gradué de bíblico, pero si no oramos, si no tenemos ese encuentro personal, si no tenemos esa experiencia de salvación, no lo vamos a poder entender, porque a veces estudiamos estas situaciones, estas cosas, como una carrera universitaria, como intelectuales. Recuerden una cosa muy bella, los hombres que acompañaban a Jesús, los apóstoles, eran pescadores que no sabían leer, no sabían escribir, la mayoría de ellos. Llegaban a pescado, eran como decir ordinarios, puede decir alguien, pero eran hombres sencillos. Pero una vez que conocen al Señor y tienen ese encuentro con Él, en esos años de vida pública que llevaron con Él, aprendieron de Él, aprendieron a saber lo que Él quería de ellos. Y el Señor Jesús no se fijó en los defectos de ellos, se fijó en sus virtudes, tal así que vean a Pedro, impulsivo, enojón, bravucón, y lo nombra cabeza de la iglesia. El Señor no le vio sus defectos, le vio el corazón. Él podía tener tantos defectos, pero una cosa era segura, que por ese carácter fuerte que tenía, nada lo iba a mover tan fácil.
y entonces el Señor saca cosas buenas de lo que nosotros podemos decir que son cosas malas. Entonces, para que entendamos el misterio de Dios, no necesitamos un título universitario, sino que necesitamos disponer el Espíritu, orar, clamar esa fuerza de lo alto, porque ya lo dice, que Él nos llevará a la plenitud de comprender. Nosotros, yo puedo ser abogado, yo puedo ser contador, yo puedo ser arquitecto, pero eso no me va a ayudar a entender en plenitud lo que Dios quiere de mi vida. Y lo puedo interpretar de una manera intelectual. Bueno, les pongo un ejemplo así tan claro. Hace muchos años, en cierto hospital, decía una persona profesional en medicina, en la rama de ginecología. Yo soy ginecólogo y pues por esa razón que yo conozco sobre el cuerpo humano y conozco sobre la ciencia, yo no puedo creer ni puedo aceptar que una mujer después de haber dado a luz a un hijo siga siendo virgen. Y eso lo decía en el contexto de la Santísima Virgen María. Claro, ella lo estaba viendo con los ojos intelectuales, con los ojos carnales, con el pensamiento humano. No lo estaba viendo desde lo más profundo de la fe, porque esto solo se entiende con la fe. Y se entiende con la fe porque nosotros allí descubrimos que Dios es capaz de todo, porque para Dios nada es imposible. Entonces, aquí tal vez más de alguno puede discrepar conmigo, porque algunos dicen que el niño Jesús nació como nacen todos los niños. No, la Escritura no dice eso. La Virgen Santísima empezó a sentir unos malestares muy pocos, malestares poquísimos, leves, y de repente el niño lloró, ya estaba en sus brazos. Ni ojo vio, ni oído escuchó. Solamente es un misterio de Dios. Entonces, para que comprendan la situación, es así. A la luz de la intelectualidad humana no vamos a comprender los misterios de Dios. Lo vamos a comprender a la luz del Espíritu y clamando ese Espíritu Santo que nos ayudará a descubrir lo que Dios quiere de nosotros. La mejor teología, dice acá, y los más amplios conocimientos bíblicos no llevan al conocimiento de Dios, si no están iluminados por una fe viva y no están vivificados por la oración. Es lo que les acabo de decir. O sea, el misterio de Dios no lo vamos a entender con intelecto carnal, humano. El misterio de Dios solo lo vamos a entender con una fe bien profunda, con un espíritu animado en la oración. Y una cosa, poniendo en práctica una de aquellas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Quiere decir, bienaventurados los que siempre se sienten necesitados de Dios. A eso se refiere. Y yo me tengo que sentir siempre necesitado de Dios. Entonces, queda bien claro que nuestra fe y lo que Dios quiere para nosotros lo vamos a comprender simplemente con un corazón pequeño, sencillo y sediento de Dios. De lo contrario, nos puede pasar lo de ese médico ginecólogo que les acabo de contar, o lo que dijo otro cuando el pasaje bíblico de Lázaro, si ya llevaba 4 días, ya estaba reventado, ya estaba estallado, ya estaba descompuesto, ¿cómo es posible que se le van a restaurar los tejidos y el hígado, las vísceras, todo? No, eso es como una fábula nada más. No, eso no es una fábula. Eso es una realidad que no la comprenden los soberbios del mundo, sino que se entiende a la luz de la fe y porque creemos que en Jesús se cumple la plenitud. Por eso así de sencillo. Entonces, pues tenemos que nosotros buscar siempre esa sencillez y tomarnos de la mano siempre de Dios y buscar esa experiencia salvífica. Bueno, quedamos en vamos al numeral número 2.
Es un don del Padre. En la página 8 de la introducción que estamos estudiando. Es un don del Padre. Conocer a Dios no es fruto de nuestra mente, sino un don del Padre de los cielos. Es un don del Padre de los cielos por misericordia. Quiere que lo conozcamos. Nosotros no tenemos ningún mérito. Nada. Todo es por misericordia de Dios. Dice, cuando Pedro confiesa a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, no fue un descubrimiento de su mente, sino una revelación del Padre. San Mateo 16:17. A alguno de ustedes, no sé si le di esa cita o pues si no se las di porque era de la siguiente clase, entonces la escriban la cita bíblica en su cuaderno, San Mateo 16:17, y vean lo que dice. Cuando Pedro confiesa a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, no fue un descubrimiento de su mente, sino una revelación del Padre. Pedro no tenía la capacidad de descubrir eso, pero fue la misericordia de Dios que le hizo que él descubriera eso, que él entendiera eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que San Pedro, o Pedro como le dicen, más adelante él iba a ser la cabeza de Cristo aquí en la iglesia, el representante de Cristo aquí en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra. Entonces era importante para Dios que Pedro recibiera toda esta sabiduría. Y Pedro, conducido por Dios también, por esas inspiraciones divinas, descubrió, entendió quién era Cristo, quién era Dios. Y por eso recibe este regalo de Dios y este don de Dios. Con sus puros pensamientos humanos y soberbios, él no hubiera podido hacerlo. Recuerden que cuando Jesús está allá al otro lado de la barca, le dice, a ver, echen las redes acá. Y le dicen, Pedro, echemos las redes acá. Y él empieza a pelear. Y no, y si hemos pescado toda la madrugada, si hemos hecho aquí, si hemos hecho allá. Y ahora tú nos vienes a decir, echa las redes, no seas terco. Y echó las redes. Y después, ¿qué pasó? Después no podían con las redes que estaban llenísimas de peces, de pescado ya, porque ya los habían agarrado. Entonces, vemos que si Pedro no fuera dócil, aunque refunfuñando, no hubiera descubierto ese amor del Padre que le estaba haciendo ver, ese misterio tan grande que encontrábamos en el Padre, en el Hijo. En ese mismo sentido, dice, ora Jesús a su Padre, yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque se has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. San Mateo 11:25. Me escriben esa cita bíblica también, por favor, en su cuaderno. Y yo se las voy a preguntar y se la aprenden de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Dios para guiar su iglesia no buscó un docto, no buscó un catedrático, no buscó un fariseo hipócrita de aquellos fariseos de la ley, de aquellos sumos sacerdotes que esperaban la venida del Mesías en un carruaje, que la esperaban en un gran trono, porque nunca se imaginaron que el Mesías esperado iba a nacer en un pesebre e iban a ser de una virgen. Ellos no sabemos de qué manera lo pensaban o lo esperaban, pero no era de la manera que Dios lo iba a hacer, porque en su cabeza tan llena de soberbia no les cabía la idea. Entonces el Señor busca a un hombre sencillo, a un pescador de Galilea, lo busca para hacerle saber su misterio, que quizás le costó aceptarlo, porque como dijimos hace un momento, era un poco refunfuñón y renegón, pero sí bien plantado. Y como fue bien plantado, entonces por eso el Señor lo eligió como cabeza de la iglesia. Imagínense qué maravilla la misericordia de Dios, hermanos, que Pedro lo negó 3 veces y aún así lo siguió eligiendo como cabeza de la iglesia.
Es que los misterios de Dios nosotros no los entendemos, no entendemos nada, no entendemos de la misericordia de Dios. Y Pedro sí lo comprendió. Por eso lloraba amargamente cuando agarran a Jesús en el patíbulo. Lloraba porque se acordaba que lo había negado. Y después siguió llorando porque se acordaba que lo había traicionado. Y el Señor lo había amado al extremo que lo nombra cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un don de Dios el amor de Dios. Porque es un don de Dios el amor que Cristo Jesús nos regala. Entonces por eso Dios no le entregó estas cosas tan bellas a los sabios, a los, a los doctores de este mundo, por decir algo, se las entrega a gente sencilla. Paréntesis, no quiero decir que no te prepares intelectualmente para tu trabajo, para tu vida, claro que sí, pero no te olvides de Dios. Si te gradúas de alguna carrera, de algún título, acuérdate que lo has logrado por amor a Dios, por amor de Dios, por misericordia de Dios. No te engrandezcas, nada, porque tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Se te cayó un pelo, no puedes hacer que te crezca ese mismo pelo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y dice la Escritura que todos nuestros cabellos están contados. Vea, el cabello ya se me hizo blanco, porque ya tengo unos cuantos añitos. Pero yo, si no es un tinte, no me voy a volver a hacer negro el cabello. En cambio, si Dios lo quisiera, solo lo piensa y mi cabello se vuelve negro otra vez. Porque Él lo puede todo. Solo un ejemplo. Yo me siento bien así como estoy. Porque si yo creo, mi pensamiento quizás puede ser muy egoísta y muy cuadrado. Yo creo que si yo agarro un poco de tinta y me empiezo a pintar el pelo, estoy contra la voluntad de Dios, estoy contra la naturaleza de Dios. Porque es así, ya cuando uno pasa de los 50, de los 40 y algunos, ya esto cambia. Y eso es, así es el ciclo de la vida y es porque Dios así lo dejó. Bueno, seguimos entonces, ya faltan unos minutos nada más, el tiempo pasa volando. De la misma manera se expresa Pablo, tomando en cuenta las citas bíblicas que acabamos de leer. San Mateo 11:25, que les dije que se aprendieran, y San Mateo 16:17. Dentro de este mismo contexto se expresa Pablo, que el Padre nos concede el espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Él, al iluminar los ojos de vuestro corazón para que entiendas. Efesios 1:17. ¿Quién era San Pablo? Perseguidor de los cristianos, un hombre inteligente, un hombre estudiado, un hombre de posición, pero para poder conocer a Jesús y para poder entenderlo, tuvo que el Señor bajarlo, botarlo del caballo, o sea, bajarlo de la soberbia. Lo deja ciego y le da ciertas instrucciones y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús el que tú persigues. Soy Jesús el que quiere encontrarse contigo, el que quieres que tengas tu experiencia, al que quiero mostrarte cuánto te amo. Y entonces Pablo tiene su experiencia personal con el Señor y al tener esa experiencia personal lo conoce, se da cuenta quién es Jesús el que él persigue. Y entonces después de ser perseguidor de los cristianos, era un misionero, digamos, evangelizador, que la gente le tenía miedo cuando lo veían, porque creían que era el que los iba a llegar a matar. Pero el contexto es este. Si nosotros no tenemos ese encuentro con Jesús, no vamos a tener nuestro corazón iluminado, ni nuestra mente, ni nuestros sentidos. Siempre vamos a ir a la deriva. Y siempre vamos a tomar decisiones muy equivocadas, siempre vamos a tomar decisiones erróneas, siempre nos estaremos equivocando mucho, siempre estaremos tropezándonos. Por eso es necesario que oremos mucho, que nos vayamos haciendo ya el hábito de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. De un momento de oración, no vas a pasar horas orando, sino que un momento puedes orar y pedirle al Señor que te regale su palabra, para que la palabra de Dios te vaya orientando y le puedes decir que te dé el espíritu de sabiduría y de entendimiento para que tú vayas descubriendo qué quiere Dios de ti. Querido hermano, el caminar de Dios, no es fácil. El caminar de Dios es de compromiso, el caminar de Dios
es de esfuerzos. La Iglesia Católica no te dice que el caminar de Dios es parar de sufrir. No, esa es una mentira. El Señor no tiró su cruz y dijo pare de sufrir. El Señor abrazó la cruz con amor y con amor para ti y por mí. Y ese es el camino que debemos llegar para llegar a la triunfo de la resurrección, para llegar a esa Pascua, para llegar a esa gloria. Él tuvo que sufrir. Y ese es el camino de todo cristiano. Por eso es necesario tener ese encuentro con el Señor Jesús, esa experiencia propia para poder entender cuál es el camino que debemos recorrer. Tú no tienes que ser un cristiano interesado, un cristiano apegado a las cosas materiales, un cristiano apegado al dinero, un cristiano apegado a la fama, a los lujos. No, no, no. Tú tienes que ser un cristiano que primero se compromete, como decía la lectura que empezamos, a vivir su palabra. Y la palabra de Dios es clara en la vida nuestra, en la vida de todos nosotros, en la vida de toda criatura, en la vida de todo hombre. La palabra de Dios es esencial. Por eso es bien interesante que nosotros siempre estemos clamando la fuerza de lo alto. Acordémonos que conocer a Dios es un fruto del amor del Padre. Es un don de Dios. Y comprender lo que Dios quiere de nosotros es un regalo que lo vamos a entender a la luz del Espíritu. Los misterios de Dios no los vamos a comprender con el intelecto humano, por decir algo alejado de Dios. Entonces nosotros en esta clase debemos de entender lo siguiente. Primero, que debemos de buscar una verdadera experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y de esa manera, en esa experiencia con Dios, nos va a hacer saber qué quiere de nuestras vidas, qué quiere de nosotros. Nos invita también en el San Mateo 11:25 a bajarnos, a ser pequeños, a ser humildes, a ser sencillos. Entonces, ¿qué debemos nosotros de buscar? Como miembros de este movimiento mariano, debemos de buscar la santidad. ¿Por qué? Porque a imitación de María Santísima, santa, llena de gracia, obediente, fiel, entonces debemos nosotros de buscar imitar a María Santísima, que es nuestro modelo, nuestra abogada, nuestra guía. Y ella en San Juan 2:5, en una de las meditaciones de el Santo Rosario, nos dice: hagan lo que Él les diga. San Juan 2:5. Hagan lo que Él les diga. Entonces, imitar a la Virgen Santísima es hacer la voluntad de Dios. Es ser fieles al Padre, ser fieles a Dios. De tarea les queda para esta clase, y recordemos que tienen unas tareas por ahí que no las han entregado. Primero, los que hacerme un breve resumen, y se los voy a preguntar así al azar, de la cita bíblica San Juan 8:31-32. No quiero un resumen así como tan grande, sino que un breve resumen, que entienden ustedes. Y también la cita bíblica de San Mateo 13:11, un breve resumen. Y apréndanse la cita bíblica. Yo le voy a preguntar a más de alguno, ¿qué dice San Mateo 13:11? Y usted me dice. Le puedo preguntar a otro, San Juan 8:31-32, y usted me la dice.
Y por último, San Mateo 11:25. Otro breve resumen y se aprenden de memoria la cita bíblica. San Mateo 11:25. Bueno, hemos finalizado, pasaron media hora exacta y así es esto. En la próxima clase empezaremos con el numeral 3, por la iluminación del Espíritu Santo. Así es que marquen ahí en su folleto, marquen en su libro, en la próxima clase, por la iluminación del Espíritu Santo. La próxima clase sería el 20 de julio, ¿verdad? 20 de julio. Primero Dios la podamos realizar el cenáculo y la catequesis porque es la fiesta del Divino Niño y pues a veces hay actividad en la parroquia, pero si no, vamos a hacerla por este mismo medio. Hoy en la semana vamos a variar el día de la catequesis solo por esta vez y lo podemos hacer el siguiente día 21 de julio. Bueno, un abrazo a todos, que el manto de la Virgen nos guarde siempre, que el manto de la Virgen nos acompañe y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a irnos a decidir por esa experiencia con el Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, hermanos.